En primer lugar, creo que en nuestra población en general, y lo he visto en la prensa, hay mucha confusión sobre lo que es eutanasia y por eso está bueno aclarar, me parece, lo que no es eutanasia. Porque muchos que dicen estar a favor de la eutanasia en realidad están a favor de otras cosas. En primer lugar, no son eutanasia las voluntades anticipadas de oponerse a recibir tratamientos que prolonguen la vida en detrimento de la calidad de vida de la misma. Que eso está en nuestra legislación y eso está en nuestro país y no es eutanasia. Lo que pasa es que el término se ha usado y eso ha generado confusión. No es eutanasia la sedación paliativa. Esto se ha dicho incluso de parte de legisladores en los medios, cuando dicen, por ejemplo, la anécdota de que el personal de salud le avisa a la persona, a familiares que se despiden porque le van a dar una sedación fuerte, como a veces se expresa, ¿no? No significa que lo van a matar, sino que no despertará y que muere por la evolución de la misma enfermedad, porque le quedan horas o unos días de vida. Pero no es que la sedación va a provocar la muerte, ni siquiera como segundo efecto, como antes se decía. En segundo lugar, muchos confunden que oponerse a la obstinación terapéutica, creo que esto sucedió con una de las encuestas del sindicato médico, que oponerse a la obstinación terapéutica, que oponerse a prolongar la vida con tratamientos fútiles, u oponerse a recibir tratamientos que solo generarían mayor sufrimiento, sería estar a favor de la eutanasia, lo cual es incorrecto. Porque de hecho mi posición es pública y yo estoy en contra de la obstinación terapéutica, como creo que la mayoría de las personas, o todas las personas, porque en bioética nadie hoy defiende este tipo de tratamientos o de obstinación terapéutica, y eso no es estar a favor de la eutanasia. Creo que esto es importante aclararlo a la opinión pública, porque es un grave error. Y después un tema que en el Uruguay, con nuestra tradición laica, que ha sido muy positiva porque genera una gran apertura de discusión horizontal, hay también una ignorancia sobre el tema religioso, que es algo que yo investigo mucho, y hay que aclararle a la gente que esto no es un tema de religión, no es un tema religioso. No es cierto que incluso que quienes se opongan a la eutanasia no lo hacen por razones religiosas, ni musulmanes, ni judíos, ni cristianos en general, o de cualquier otra religión, porque el problema de fondo es sobre fundamentos de los derechos humanos y de ética médica, que tiene de hecho más siglos que el cristianismo a propósito, ¿no? El problema es que entendemos por dignidad humana y por el valor de la vida. Eso es una discusión antropológica, no religiosa. De hecho, hasta los documentos de los obispos católicos citan los derechos humanos y la ética médica, no la Biblia, porque no hay nada a nivel teológico en las religiones, más allá de afirmar que Dios da la vida y es el autor de la vida. No hay mucho más argumento. En realidad, los argumentos de los religiosos son de orden antropológico. También hay personas de religión que están a favor de la eutanasia, cristianos. Por eso es interesante sacar esta caricatura que hay en nuestra sociedad, que se repite y se repite, que me parece un error grave, porque parecería que si alguien es religioso va a estar en contra y si no es religioso va a estar a favor, lo cual no es así, porque hay éticas laicas, éticas sin ningún fundamento religioso, que están en contra de la eutanasia. Para empezar, la ética médica actual, que no está fundada en la religión, y los derechos humanos, que tampoco están fundados en religión, claramente. Bien. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, brevemente, porque si no esto ya es como muy obvio, aunque su origen etimológico es buena muerte, el sentido que le daban los griegos no es claramente el actual. Durante años, por influencia de la filosofía analítica y la casuística moral, se hablaba incluso de eutanasia pasiva, y eso está entrado en algunas legislaciones, para referirse a dejar morir en paz a una persona y no obstinarse terapéuticamente. También se hablaba de eutanasia indirecta, para referirse a la sedación final. Bueno, pero estas expresiones son confusas y han sido desterradas de la bioética contemporánea, me corregirán después, pero tengo entendido, yo por lo menos la bibliografía que manejo, no se usan más estos términos porque dan lugar a la confusión, porque la eutanasia es siempre una acción cuyo objetivo es dar muerte a un paciente. Es la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, en un contexto médico y con consentimiento del paciente, aunque en muchos casos se da sin el consentimiento en otros países. En el ordenamiento jurídico vigente, tal acción es considerada contraria a la ética de la profesión médica y delito de homicidio, claramente, o en el caso del suicidio asistido, es también complicidad con el suicidio, ¿no? Bien.
Acá lo que me interesa ahora, y es un poquito lo que me interesa desde la filosofía, es abrir temas que están vinculados y que me parece que enriquecen el contexto de la discusión para salir de lo estrictamente médico y de lo estrictamente jurídico, porque esto es un problema social y político, un problema cultural de grandes dimensiones y con consecuencias bastante complejas. Eh, por eso aquí irían unos breves apuntes. En primer lugar, hay que asumir que la muerte es un tabú social en las sociedades occidentales y en el Uruguay de modo muy particular. De hecho, no sabemos qué hacer con la muerte ni cómo hablar de ella, porque la muerte para mucha gente no forma parte de la vida, eh, porque así lo vivimos, de hecho no se sabe qué decir, se le pregunta a los especialistas qué hacemos con los niños cuando muere un familiar, qué le decimos, le mentimos. Bueno, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, la muerte para muchísima gente ya no forma parte de lo cotidiano, está como exorcizada de la sociedad y eso genera un gran enigma, un gran tabú y una gran incomodidad. Es un tema incómodo. Y creo que, por ejemplo, los cuidados paliativos que hacen que las personas mueran muchas veces en sus casas, rodeadas de su familia, han vuelto a integrar la muerte para que las personas no mueran aisladas, de modo casi artificial, lejos de lo cotidiano. Segundo aspecto cultural. Vivimos en una cultura de la analgesia, que huye de toda incomodidad. En los últimos años la farmacología ha generado lo que no ha generado en toda la historia de la humanidad y hoy se puede vivir sin dolor de muchos modos. Y creo yo, esto es una opinión personal, que el umbral del sufrimiento, no el dolor físico, del sufrimiento psicológico, parece cada vez más bajo. Es decir, las personas, me pasa a mí con alumnos, no sé, se piden el día o licencia médica por un parcial. Hay cosas como que hoy se tolera cada vez menos cualquier cosa que incomode la existencia. Eso es un tema cultural que me parece merece análisis, no me da el tiempo ahora de hacerlo, pero sería interesante que la sociedad profundizara en qué está pasando con nuestro modo de vivir el sufrimiento. Y el otro aspecto, sin duda, es una sociedad cada vez más longeva, obviamente gracias al desarrollo de la tecnología en las ciencias biomédicas, y el crecimiento de la expectativa vital, lo cual esto también sabemos que genera un problema económico de la seguridad social de los ancianos, en el mundo entero, ¿no? Esto es un tema también de discusión, de contexto, que no se puede ser ingenuo y pensarlo. Otro aspecto de la cultura contemporánea es la absolutización de la libertad individual, en extremos excesivamente subjetivistas, porque hoy parecería que lo bueno en sí mismo es poder decidir, no importa para qué. O sea, no se plantean los fines. De hecho, la libertad filosóficamente siempre ha sido un medio, no un fin en sí mismo. O sea, uno quiere ser libre para algo, pero parecería que hoy lo importante es ser libre, no importa para qué, ¿no? Entonces, se confunden hoy deseos con derechos, donde no se habla de deberes ni de límites éticos. Muchas veces esto hablo de la opinión pública en general, de cómo se maneja el tema de los derechos, y se confunde el derecho moral con el derecho jurídico. Hay mucha confusión cuando se usa la palabra derecho y no queda claro a qué se están refiriendo, pero sí es claro que hay una absolutización muy fuerte de la libertad individual. Eso también en un contexto de una cultura hiperindividualista y narcisista, centrada en el éxito material y el placer, donde no se quiere ver otras dimensiones de la vida humana. De hecho, el cuidado hoy, sin generalizar, pero está instalado en la cultura, se vive como una carga, se vive como una pérdida de tiempo, como un desgaste. Y sin embargo a todos nos han cuidado desde pequeños, pero parecería que cuando se trata del adulto mayor, cuando se trata del vulnerable enfermo, el anciano, bueno, es una cuestión cada vez más incómoda, cada vez no se sabe qué hacer, y porque hay demasiada autorreferencialidad. Es una cultura, como le llamo, de la selfie, ¿no? Donde hoy en día lo que se ve es la cara de uno y los demás forman parte del paisaje con suerte, ¿no? En realidad es como que va desapareciendo el otro. El filósofo Byung-Chul Han, coreano-alemán, tiene un ensayo muy bueno justamente sobre el problema del otro como alguien que desaparece. Es una cultura donde nos miramos en el propio espejo todo el tiempo, ¿no? El otro desaparece del horizonte como otro. Pero eso es otro tema también complejo. Bueno, y un tema que me parece interesante dentro de la discusión de la eutanasia es que la autonomía está idealizada. Nos hace olvidar cuán dependientes somos. Ahí recomiendo siempre el precioso ensayo de ética de McIntyre, somos seres animales racionales y dependientes, ¿no? Porque siempre somos dependientes. Es una ilusión lo de la independencia. Y parece que sentimos rechazo de cualquier situación de dependencia, de pérdida de control. No es casualidad que en los países donde se ha legalizado la eutanasia, en el caso de los Países Bajos, disminuya considerablemente el número de discapacitados y de personas ancianas con demencia, no porque otros
los hacen desaparecer, porque como a veces se dice casi que asustando. No, porque ellos culturalmente han asumido y han construido una cultura donde la vida vale si es exitosa y dependiente, y donde asusta mucho la dependencia y no hay tiempo ni lugar para la compasión. Por eso parecería que la única forma de eliminar el sufrimiento es eliminar al que lo sufre, aunque se esté hablando de uno mismo. Y lo que me parece más complejo y la discusión más de fondo creo que está en todo este tema es la cultura que reduce la dignidad humana a calidad de vida. Porque entonces quien no tiene cierta calidad de vida, su vida no valdría la pena vivirse. En lugar de ayudar a otros a decirles cuán valioso es su ser, se le concedería por respeto a sus valores, que en realidad es a una autopercepción negativa de su vida, que no son sus valores, eso es una confusión, eso es una percepción negativa de sí mismo. Parecería que su vida no valdría nada porque él a sí mismo lo cree. Entonces, como él a sí mismo lo cree, nosotros respetamos esa visión. Y entonces, el problema aquí es que si el otro considera que su vida no vale nada, yo también debería consentir, con lo cual esto podríamos aplicarlo a otros casos y sería nefasto en cualquier derecho humano. Los derechos humanos son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi dignidad humana. Y aunque yo quisiera autodestruirme, el otro no tiene que tener derecho a destruirme. Por eso voy a centrarme en un aspecto que es de discusión filosófica fuerte, que es el tema de la dignidad humana. Ahí puse la primera afirmación del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde la dignidad humana es el fundamento de los derechos. Su sentido original, ¿qué indica el sentido original de la palabra dignitas? Aquello que tiene un valor absoluto en sí mismo. Es decir, es algo que es estimado o considerado por sí mismo, no como derivado de otro. Esto venía muy bien formulado por Kant, donde todo ser humano es un fin en sí mismo, no un medio para ser usado. A diferencia de los bienes, las personas no tienen un valor que puede ser modificado. Esto es lo que Kant entendía en el imperativo categórico, donde el ser humano es un fin en sí mismo, es decir, tiene un valor que no cambia y que no depende de su situación. El valor de la vida humana, como dignidad inherente a todo ser humano, no depende de ninguna situación o condición personal. Nadie es menos digno por la situación que vive. La dignidad en este sentido nunca se pierde y no se podría hablar de estándares de dignidad humana homologado a calidad de vida, porque si no habría seres humanos menos dignos en tanto que menos humanos. La dignidad humana, como realidad irrenunciable, no es algo subjetivo. Que alguien no valore su vida, como ya dije, no le da derecho a otro a eliminarlo. Si algunas vidas pueden ser eliminadas por su condición enferma, como en algunos casos ahora, como en Canadá, de discapacidad, entonces, si esas personas consideran que su vida no es digna, bueno, estamos aceptando que hay vidas humanas menos humanas. En este sentido, la vida no es un bien disponible, esto está consagrado en la Declaración Universal. Y cuando alguien ha perdido su autonomía física y psicológica, podemos amarle, respetarle, valorarle por su dignidad como ser humano, independientemente de que sea o no consciente de nuestros cuidados, porque es amable por sí mismo, no por su estado, no por su autopercepción. Bien, acelero un poco más. Creo que la discusión también está en cuanto a la cuestión de si, cuando se habla de eutanasia, de un derecho a morir, o en realidad es un derecho a matar. Porque el supuesto respeto por la voluntad suicida del paciente como defensa de su libertad es en realidad un nuevo derecho a matar, que se otorga al personal médico o en otros países al que sea, que obviamente va en contra de los derechos humanos. La eutanasia como acto de homicidio, por eso es un delito, o de complicidad con el suicidio, es un acto moralmente grave, porque es colaborar con la muerte de un ser humano quitándole la posibilidad de todos sus derechos, la vida. Si alguien desea suicidarse, de hecho nosotros hacemos todo para evitarlo, aunque no siempre se logra la prevención, pero la legalización de la eutanasia y suicidio asistido exige a la ley y al personal médico que reconozcan el derecho a pedirlo y ayuden a llevarlo adelante. Transforma el hacerle daño a un ser humano, matarlo, en un servicio de salud. La paradoja es que este servicio sería justamente contra la vida de la persona. Un cambio de este tipo no afecta solo a uno mismo, a la persona que padece, sino a otros que quedan implicados. Por eso, bueno, implica cambiar la presunción de la ley, que está siempre a favor de defender la vida de las personas. Por eso yo creo que más que crear un nuevo derecho, lo que se quita es protección jurídica al vulnerable, al más débil.
Por eso se predica, parecería, un nuevo derecho para los enfermos crónicos o terminales, pero no para todos los ciudadanos. Con lo cual es una idea de libertad absoluta de la que solo gozarían quienes justamente están en una libertad mucho más condicionada por el sufrimiento y la enfermedad, lo cual es paradójico o para mi gusto bastante absurdo, porque justamente son quienes tienen menos libertad para tomar una decisión de este tipo. Y en nuestra legislación, donde los derechos del paciente están garantizados mucho más que en otros países. Pero en este caso estamos hablando de otra cosa. Porque las personas, por el testimonio de los paliativistas, estuve leyendo el informe del doctor Marcos Gómez Sancho, de la cantidad en miles de pacientes que piden la muerte, que desean morir, cuando son debidamente atendidos, esto disminuye a casos que alcanza una mano para contar. La doctora Ana Guedes me contaba también que de 8.000 pacientes que ha atendido, le sobran los dedos de una mano para decir quiénes le han pedido la muerte, y que una vez que son debidamente atendidos también desisten. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto es tan urgente para algunos? O como una necesidad del Uruguay. Bien, y un tema que me parece importante en la comunicación es el tema de los eufemismos que se usan en el lenguaje. Porque para hablar de eutanasia se utilizan expresiones que distorsionan la realidad. Muerte digna, la dignidad de la persona. Pero bueno, acto humanitario, acto compasivo, incluso llegué a leer acto de amor para hablar de la eutanasia. Pero hasta en nuestra legislación está que una muerte digna es un derecho, pero no es ser matado o ayudado a darse muerte, sino morir en forma natural, sin dolor, en paz, acompañado y respetado conforme a la dignidad humana. Esto está tomado de nuestra legislación de los derechos del paciente. Esto es morir, de nuestra ley está así, ¿no? Morir en forma natural, sin dolor, en paz. Nadie quiere que la gente sufra. La dignidad de la muerte se identifica con darle sentido, no con adelantarla. La eutanasia no es dar una muerte digna, sino ignorar la dignidad humana desde esta perspectiva. Ayudar a morir es asistir para prepararse para la muerte, porque como dice Heidegger, como escribía, el ser humano es el único animal que sabe que va a morir. Nos preparamos para la muerte. Nos angustia la muerte. Es un enigma para el ser humano. Por eso, ayudar a morir no es matar, sino aliviar, acompañar y respetar en la dignidad humana, ayudando a vivir en paz el final de la vida, sin prolongar la vida innecesariamente ni generarle sufrimientos. Y esto está ya garantizado en nuestra legislación. Un acto humanitario y compasivo no es la eutanasia ni el suicidio asistido, porque en otros ámbitos no lo vemos así. Matar a alguien o ayudarle a suicidarse no es un acto compasivo, sino eliminar el sufrimiento de la persona. Porque quien quiere morir, la mayoría de las veces, por no decir, creo yo, en casi todas, lo que quiere es eliminar el modo en que está viviendo y el sufrimiento que está viviendo. Amar a alguien es querer que sea. Esto es una expresión del filósofo Piper, ¿no? Es querer que seas, no que dejes de existir. Respetar la libertad del paciente no es abandonarlo a su sufrimiento y el sinsentido, sino respetar su decisión de no recibir tratamientos innecesarios y hacer todo lo posible por aliviarle, así como protegerlo, en su vulnerabilidad de cualquier manipulación emocional. Por eso, la alternativa al sufrimiento es el alivio y el cuidado, no matar a las personas o no normalizarles el suicidio, porque el verdadero progreso de la sociedad, como dice el doctor Gómez Sancho, es cuando ésta defiende los intereses de los más vulnerables, cuando protege a los que más sufren y los cuida.